Ahí la puedes, Ya. exacto, eso, muchas gracias. Bueno, bueno, muy bien. A todos, vamos a hacer una actualización acerca también que se tienen por parte del Ministerio de Salud para el manejo del SARS-CoV-2 COVID-19. En esta oportunidad, pues, vamos a hacer un pequeño recorderis de qué es la COVID-19 y todas las características de esta enfermedad. Entonces, vamos a comenzar con definiendo qué es. Entonces, el SARS-CoV-2 es la entidad que produce un síndrome respiratorio agudo grave del coronavirus 2 y esa enfermedad se llama COVID-19. Esta entidad o esta patología tiene tres fases. La primera fase es la fase de infección y replicación viral. Posterior se encuentra una afectación pulmonar, teniendo en cuenta que las células que más altera este virus son los neumocitos tipo 2 y posterior a esta afectación pulmonar y la instauración de un proceso neumónico, puede haber una respuesta hiperinflamatoria del huésped que en definitiva es la causante de toda digamos, el agravamiento de los síntomas del paciente y la posterior posible fallecimiento de la persona. Entonces, tenemos tres fases. Tenemos una fase 1, en donde encontramos una infección temprana, donde encontramos una alta carga viral y donde vamos a identificar las características las características principales en la sintomatología de los pacientes. Entonces vamos a encontrar que las personas van a empezar a tener lo que yo venía refiriendo ayer en algunos tipos de este virus. Se han encontrado múltiples, pero dentro de las cepas de este virus se ha encontrado que las sintomatología más común es la cefalea de gran intensidad, la anosmia, eh, también la ageusia, y posterior a esto ya comienza la tos seca, la fiebre y otro tipo de alteraciones como astenia, adinamia, las lesiones de la piel que son bastante comunes y conjuntivitis y otro tipo de síntomas que pueden estar como dolor abdominal, diarrea, etcétera. Después de comenzar a presentar el paciente los síntomas y tener una fase temprana, vamos a llegar a la fase 2. Mire que la gravedad de los síntomas van incrementándose de acuerdo a las fases que tiene la patología. Entonces vamos a encontrar en la fase 2 tres puntos principales. Ya empieza a disminuir la carga viral, comienza a presentarse la reacción hiperinflamatoria del paciente y comenzamos a tener una alteración en la coagulación. Entonces, esto es bastante importante tenerlo claro porque pues, la mayoría de los pacientes pueden tener complicaciones y tener fallecimiento a causa de eventos como tromboembolismo pulmonar o eventos en el sistema nervioso central derivados de trombos. Entonces, podemos decir que después en la fase 2 ya comienza, esto más o menos después del quinto día en adelante, podemos identificar que los pacientes pueden empezar a presentar dificultad para respirar, hipoxemia, y lo más importante que ya veníamos hablando es que estos pacientes no refieren dificultad para respirar. Entonces, si este tipo de pacientes dice que se está ahogando, es mejor, como veníamos hablando, que vaya al servicio de urgencias, porque si uno tiene COVID y no
y refiere a ahogo, fatiga, es porque el grado de hipoxemia debe ser muy, muy importante y debe ser valorado en el servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque es que estos pacientes nunca refieren que tienen dificultad para respirar. El paciente puede estar con una frecuencia respiratoria muy alta, el paciente puede estar con tirajes intercostales, puede estar bastante agitado en la manera en que habla, en la manera de respirar, y puede decir que no tiene síntomas. Entonces, son hipoxémicos asintomáticos. Después de la segunda fase, ya la gravedad pues es muy alta y vamos a entrar en la fase 3, que vamos a encontrar un distrés respiratorio, cuadro inflamatorio severo, choque cardiogénico, choque sistémico y una falla multiorgánica ya generalizada, con un grado importante de inflamación y un grado importante de problemas de coagulopatía en estos pacientes, que debemos estar revisando, o pues esto se debe estar revisando de manera intrahospitalaria ya en estos pacientes en fase 3, cuando ya están en esta fase, ya deben estar hospitalizados. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del COVID? Pues hay 3 puntos importantes. No nos vamos a meter directamente en fisiopatología porque es un tema extenso y tendríamos que hacer una charla expresamente para eso, pero pues hay una interacción con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la célula, el virus se ancla al receptor de la ECA2, ¿sí? Entonces, ahí es donde se va a pegar para poderse introducir dentro de la célula. Entonces, esta es la interacción con el eje, y dentro de la célula ya puede haber una respuesta excesiva del sistema inmune, donde hay una activación del CD4, que ustedes saben que los CD4 son los ayudadores y los CD8 son los natural killers. Entonces, va a haber un incremento de la formación de este tipo de linfocitos. Entonces, los CD4 pues van a ir a atacar directamente al virus, y los CD8, perdón, y los CD4 van a empezar a liberar marcadores inflamatorios y van a empezar a liberar múltiples citoquinas. Estas citoquinas, pues hay varias, pero la que en realidad es más importante en el proceso inflamatorio es la interleuquina 6. Posterior, pues está el interferón y el factor de necrosis tumoral, que son como los más importantes en el proceso inflamatorio del paciente. Esta liberación de interleuquinas, pues esto va a hacer que se vuelva un ciclo vicioso, porque primero hay una respuesta excesiva, después va a formar citoquinas, y estas citoquinas van a empezar a atraer nuevamente otros linfocitos CD4, CD8, y esto va a seguirse perpetuando. Entonces, esa reacción inflamatoria va a ser muy severa y pues va a producir pues todos el deterioro de todos los sistemas del huésped. Posterior a esto también hay una alteración en la coagulación. Se puede presentar una coagulación intravascular diseminada, una alteración en toda la parte de la fibrinolisis, y por eso es que se pueden presentar trombos, que pues eventualmente pueden ser en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Puede ser en extremidades, puede ser a nivel pulmonar, puede ser a nivel del sistema nervioso central. Hay casos donde hay trombosis arterial de extremidades en pacientes en las unidades de cuidado intensivo que terminan en amputación. Obviamente, pues, no son todos los casos, pero son casos bastante dramáticos. Entonces, como les venía diciendo, la COVID entonces entra directamente, hay una activación de la parte de los linfocitos CD4 y CD8, probablemente estos linfocitos pues pueden tener algo de aberrancia, pueden tener algo de alteración, no son muy normales, y hay una proliferación de los linfocitos bastante descontrolada, y esto va a producir alteraciones inmunológicas. Entonces va a ser la tormenta de citoquinas que se llama, y producir un síndrome hemofagocítico.
Y también pues la parte trombótica, ¿no? Hay una alteración en la liberación del factor activar del plasminógeno y toda la cascada de coagulación se altera, primordiando pues que sea más hacia la formación de trombos. Entonces, es bastante importante conocer la fisiopatología, digamos que en esta charla no vamos a tocar, como les dije inicialmente, todos los puntos de la fisiopatología, porque pues es extenso, y el enfoque de la charla es más como para, bueno, sabemos más o menos qué es lo que está pasando y vamos a revisar toda la parte de las pruebas, detección y pues el tratamiento de la enfermedad. Entonces, dentro de las pruebas, tenemos tres tipos de pruebas. Tenemos la PCR-RT, que es un real time o transcriptasa reversa, también tienen este nombre, que es el gold standard, que es como la más importante, la que más sensibilidad, la que más especificidad tiene. Esta es la prueba de oro para la detección de COVID-19. Pero también tenemos una prueba de detección de antígenos. La prueba de detección de antígenos es un método diagnóstico alternativo que eventualmente pues es un poco menos sensible que la PCR, pero de todas maneras, a pesar de que es menos sensible que la PCR, también tiene una buena sensibilidad y especificidad. Tampoco es que no es menos eficaz que la PCR, pero eso no quiere decir que sea mala, es buena, es muy buena y tiene una ventaja con la PCR y es que la PCR, sus reportes se demoran. Procesar las muestras para realizar una PCR es bastante dispendioso y se puede demorar en los mejores casos de 3 a 5 días. En cambio, la prueba de detección de antígeno es una prueba que se puede hacer en 2 horas, bueno, dependiendo de la cantidad de pruebas que tenga un laboratorio, pero eh, si le van a hacer una prueba a un paciente, esa prueba sale en 1 hora. Obviamente, pues en una sola prueba. Si ya en el laboratorio tienen 10, 20 pruebas, pues se van a demorar en reportarlas todas. Pero esto se demora un día, mientras que en la PCR se demora más o menos de 3 a 5 días. Y los estudios serológicos, que esos estudios serológicos en realidad no son diagnósticos. Al grupo de ayer les expliqué que estos estudios serológicos no se deben hacer para el diagnóstico del paciente. Normalmente se pueden hacer después del día 7 para identificar si eventualmente el paciente está cursando con la enfermedad o ya presentó la enfermedad. Pero para hacer el diagnóstico como tal en los pacientes no se debe hacer porque pues tiene muchas, primero que todo pues puede tener falsos positivos, puede tener pues también falsos negativos. Entonces en realidad no, la sensibilidad y la especificidad de los estudios serológicos no es la adecuada para el diagnóstico. Solamente se puede hacer diagnóstico con las dos primeras. Según la Asociación Colombiana de Infectología, hay unas recomendaciones que tienen un grado de evidencia y tienen un grado de recomendación. Entonces, según la Asociación Colombiana de Infectología, ¿cuáles son las pruebas más importantes? Entonces, pues la PCR como primera medida y después el antígeno, que se ingresó recientemente al manejo o del diagnóstico de la enfermedad en el país. Inicialmente, pues la PCR se hace por hisopado nasofaríngeo o un aspirado, se puede hacer en esputo o en aspirado traqueal. Normalmente, pues por comodidad se está haciendo en el hisopado naso-orofaríngeo, pero el más importante o el mejor es el aspirado traqueal, pero pues el aspirado traqueal, como le decía el grupo anterior, pues eso solo se le hace en pacientes intubados, porque es muy incómodo. Entonces, si uno solamente haciéndole el hisopado nasofaríngeo es bastante molesto, pues no me imagino hacer el aspirado traqueal. Se debe hacer en ambas fosas y pues como les venía diciendo, la mejor muestra pues es el aspirado, pero como
tenemos inconvenientes de hacerlo, pues solamente se puede hacer el hisopado nasofaringeo, que pues en realidad tiene también una buena sensibilidad y especificidad el estudio de estas muestras. Como tenemos también la posibilidad en algunas clínicas, que pues eso ya es de acuerdo a la institución, en instituciones de cuarto nivel, donde podemos hacer un panel viral donde esté incluido el COVID-19. Entonces, ese panel viral va a identificar otro tipo de virus que pueden en su momento agravar el cuadro clínico de la persona que está con la infección. Entonces, puede ser que tenga COVID y pueda tener otro virus. Entonces, en algunas instituciones, si está disponible, no es algo que sea un requerimiento absoluto. Si está en la disponibilidad, se puede hacer un panel viral que tenga para COVID y para otros virus. Bueno, las pruebas moleculares, como les venía diciendo, entonces toda la parte de toda la de anticuerpos, como les vengo contando, pues se deben hacer después de los 7 días y en realidad pues no son pruebas diagnósticas, tienen que tener claro esto, que no son pruebas diagnósticas las pruebas en sangre. Estas pruebas lo que van a decirle a uno es que si, pues digamos que confirmar un diagnóstico que ya se realizó previamente, que pues en realidad no es necesario, o en personas que han tenido contactos y ya llevan mucho tiempo. Por ejemplo, después de 14, 15 días de haber tenido el contacto, no tuvieron síntomas, se les podría realizar este tipo de pruebas para identificar si ya cursaron con la enfermedad. Entonces, tenemos acá la PCR, es importante saberlo porque para el gremio médico y para las personas hospitalizadas es la prueba que se debe realizar. Ya para el resto de las personas del común, el ministerio ha dado la indicación de que se deben realizar antígenos. Entonces, pues aquí podemos ver cómo es el curso del diagnóstico con PCR, donde podemos observar que del día 0 al día 15 ya puede haber diagnóstico, sin embargo, en el principio pues podemos encontrar falsos negativos. Entonces, pues la idea es hacerla más o menos en el día 7. En el día 7 la PCR se debería hacer, claro que se puede hacer desde el día 5 hasta el día 10, pero pues el día 7 del inicio de los síntomas es cuando mejor sensibilidad y especificidad puede tener. Entonces, tenemos que tener claro que al principio de los síntomas, pues puede que sea positiva, pero puede también tener un alto grado de falsos negativos. Entonces, ¿a quién le debemos realizar las dos pruebas? Pues a todos los pacientes críticos que tengan infección. Tenemos que, pues, si ya está hospitalizado, pues PCR. Antígeno o PCR, de acuerdo si es personal de la salud o es personal del común, a todo paciente sospechoso de tener la infección. Entonces, se le puede hacer los dos, pero pues por recomendaciones del ministerio, pues se le debe hacer el antígeno a las personas que no sean del gremio de la salud. A todos los pacientes asintomáticos o con leves síntomas que hayan tenido un contacto con alguien con un caso de COVID-19 o a las personas que fallecen dentro de las siguientes 6 horas posterior al fallecimiento, es importante realizarles la prueba para el estudio de los contactos, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a hablar un poco más de la prueba de antígeno. Entonces, como les venía diciendo, es una prueba mucho más fácil y rápida de implementar. Eventualmente, esta prueba se puede realizar en los laboratorios de las instituciones. No se tiene que mandar las pruebas a otro lado y cada institución puede hacer sus propias pruebas. Entonces, esto es una ventaja para todos, tanto para las instituciones como para los pacientes. Y el hisopado nasofaringeo. Bueno, se toma la muestra de una fosa nasal. ¿A quiénes debemos realizárselo? A todas las personas que tengan síntomas, pero que tengan los síntomas antes de los 11 días de haber iniciado el cuadro clínico. Entonces, esos son las personas a las cuales nosotros nos vamos a enfocar. Toda persona con síntomas
que hayan iniciado y tenga menos de 11 días de evolución. Entonces, es importante esto en estos pacientes. Esto, como les venía diciendo, se va a realizar en el servicio ambulatorio o en la parte domiciliaria, en las personas que tengan síntomas y a los grupos de riesgos establecidos. Recordemos pues que sean personas mayores de edad, que tengan comorbilidades y pues ya si esta prueba de antígeno pues es positiva, ya no se tiene que hacer nada más, sino se confirma el diagnóstico y se inicia el manejo del caso, dependiendo pues del grado de los síntomas que tenga el paciente. Tenemos que tener muy claro este diagnóstico, no, sino este concepto que es contacto estrecho. El contacto estrecho es una persona que está expuesta a un paciente con COVID por más o menos 15 minutos sin ningún tipo de protección. Eso es lo que se denomina contacto estrecho. Entonces, tenemos que tener claro que si a la persona bueno, eso se los voy a explicar ahorita como en el flujograma, pero se debe hacer a las personas que tengan contacto estrecho en una casa. Entonces, yo ayer en las otras charlas les daba el ejemplo de que en una casa pueden vivir 5 personas. Entonces, vive el paciente con el hijo y la esposa. Y de golpe viven también el cuñado y la hermana de la esposa. En ese caso, si las dos personas que conviven con él son contacto estrecho, que son el hijo y la esposa, a ellos se les debe hacer la prueba. Si ya eventualmente a las otras personas que viven en la casa no tienen un contacto directo con la persona, porque pues ellos viven aparte, se les considera que no, por nexo epidemiológico, son pacientes con COVID, o sea, se les considera como si tuvieran COVID. Y a esas personas pues no es necesario hacerles la prueba, por eso es que dice que a criterio médico, ¿sí? En las recomendaciones del ministerio. Entonces a ellos no les vamos a hacer prueba, pero sí los vamos a tener que aislar 14 días. Entonces estas personas tienen que quedarse en la casa 14 días, obviamente teniendo el aislamiento del paciente y si estas personas presentan síntomas, pues a ellos se les puede hacer. Lo mismo pasa cuando una persona que no vive con el paciente. Entonces a estas personas se les debe hacer aislamiento y también al núcleo familiar de la persona. Y al 7º día se le tiene que hacer la prueba después de la exposición al caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Lo que pasa con estas personas, lo que pasa es que hay personas que no viven con el paciente. Entonces son la persona que lo cuida, la señora que va y cuida al abuelito. Entonces esta señora va y lo cuida, le hace de comer, todas estas cosas, y se va para su casa. Entonces no es un conviviente como tal. Entonces a estas personas sí toca también aislarlos, al 7º día hacerles la prueba y también aislar a la familia de esa persona. Porque pues tenemos hay un riesgo de contagio por el contacto estrecho que hizo esa persona con la persona que iba a cuidar o que iba a ir a visitar. Entonces esto es muy importante tener claro que es con las personas que convive y con personas que no conviven con el paciente. Bueno, las pruebas de anticuerpo pues son mucho menos, lo que les venía diciendo, son mucho menos sensibles, el periodo de ventana es más o menos del 3 al 7º día desde el contagio, pueden dar muchos falsos negativos, entonces pues en realidad no vamos a hablar mucho de estas pruebas porque pues no nos van a ayudar mucho en el diagnóstico de los pacientes. Vamos a identificar acá el significado de lo que se ve en las pruebas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una PCR, este cuadro es antiguo, pero pues vamos a decir que en el primer cuadro está la PCR y el antígeno. Entonces, como vemos, si las dos pruebas más la IgG más la IgM están negativas, pues el paciente es negativo. Sin embargo, pues como vamos a hablar ahorita, si las personas continúan con sintomatología, deben continuar aisladas y hacerles una prueba en 72 horas. Si las pruebas, la PCR o el antígeno está positivo, ya de una vez, pues las otras salen negativas, pero si las dos pruebas iniciales, PCR o antígeno, está positivo, pues ya se diagnostica el caso, es un positivo de fase aguda.
Si ya tenemos un antígeno, una PCR positiva con una IgM positiva, entonces vamos a decir que el paciente tiene una infección reciente. No hay, o sea, digamos como que no está en inicio apenas, sino que va como en la mitad del cuadro clínico. Entonces, todavía no se ha formado inmunoglobulina G, que es como la parte de la memoria inmunológica del paciente. Entonces, todavía no se ha podido formar, pero ya tenemos como, ya llevamos varios días de infección. Esto nos puede decir que el paciente lleve varios días y no sea una infección reciente. Ya después miramos que si la PCR o el antígeno está positivo y tenemos un IgG positivo, eso quiere decir que el paciente está positivo, pero en realidad no nos puede decir exactamente cuánto tiempo lleva, simplemente está positivo el paciente y ya está creando memoria inmunológica. Si las tres pruebas son positivas, pues obviamente el paciente es positivo. Si la IgM es positiva y la IgG es negativa y no hay ni PCR ni antígeno, la prueba es no interpretable. Entonces ahí no podemos decir que le hicimos la parte de estudio en sangre al paciente y entonces salió IgM positivo, entonces ya tiene enfermedad. No, señor. Señor, porque pues esa IgM puede ser positiva para cualquier cosa. Entonces, por esa razón es no interpretable. Cuando solamente tenemos positivas la IgM y la IgG, pues de golpe puede ser un probable positivo, probable, ni siquiera podemos decir que es positivo y que es confirmado. Si solamente tenemos IgG positivo, pues decimos que ya pues, es una infección resuelta, ya pues sí, probablemente fue positivo y pues ya tenemos memoria inmunológica hacia el virus. Entonces, este cuadrito es bastante importante para que lo tengamos claro en el diagnóstico de la enfermedad, porque esto nos une todas las pruebas. Entonces, vamos, de aquí ya sí llegamos al grueso de nuestra charla, a la parte más importante de nuestra charla. Entonces, podemos decir que en el caso de una persona que, digamos, que tengamos una sospecha de que tiene COVID, vamos a, digamos, a dividirlos en pacientes sintomáticos y asintomáticos. Entonces, en realidad, pues el asintomático como tal lo vamos a aislar de todo, hasta el núcleo familiar, desde el, pues, un aislamiento desde el último día de la exposición se aísla. Se le debe tomar PCR o antígeno al séptimo día de la exposición. Si el resultado es negativo, se le quita el aislamiento del núcleo familiar, o sea, ya puede seguir en su aislamiento, pero ya puede estar con su familia, ya puede estar con las personas que conviven. Y esto eventualmente ya puede estar con la familia, pero debe completar desde el momento de la exposición los 14 días de aislamiento, ¿sí? Ya si la prueba es negativa, pues el paciente se considera más como nexo epidemiológico que como una prueba de pronto positiva que pueda cursar con COVID-19 y eventualmente se tiene que dejar en la casa 14 días. ¿Listo? Y pues obviamente hacer toda la parte de autocuidado, uso de la máscara, la parte del tapabocas y el distanciamiento social en casa. Si el paciente se aísla, se le toma la prueba, que en este caso va a ser el antígeno, y el resultado es positivo, pues entonces se le debe completar el aislamiento estricto por 10 días desde que se le toma la muestra. ¿Sí? ¿Por qué unos 14 y el otro es 10? Porque a estos pacientes que se les toma la muestra y el resultado es positivo, pues ya confirmamos la enfermedad. Ya sabemos que la enfermedad le va a durar un tiempo y ya tenemos claro más o menos el tiempo de evolución de la enfermedad y también podemos decir que ya ha llevado un tiempo previo de síntomas. Entonces, pues se le debe completar 10 días más, pero ya no más. En cambio, si el resultado es negativo, el paciente sí debe completar 14 días por nexo epidemiológico, Ahora, si los pacientes ya son sintomáticos como tal,
¿sí? Tenemos que mirar si los pacientes son más de 14 días o menos de 14 días. A estos pacientes pues se les hace el aislamiento obligatorio, se les toman las pruebas, como estamos hablando acá, pruebas de antígeno, y si el resultado es positivo, pues se confirma el caso de COVID y pues se le hace todo el manejo de seguimiento y el manejo de sus síntomas. Si el resultado es negativo y hay alta sospecha, al paciente tiene que continuar su aislamiento y a las 72 horas se les debe realizar otra prueba, ¿sí? Se les debe realizar otra prueba. Dicen que mejor una PCR, pero en realidad se le puede hacer otro antígeno, no hay ningún problema. Listo, papi, vale. Chao. Si la segunda prueba es negativa, entonces se descarta el caso y se suspende el aislamiento familiar y pues si tiene síntomas respiratorios, pues se tiene que investigar otra causa, ya otro tipo de virus o una causa bacteriana. De todas maneras, cuando ya terminada el aislamiento de los pacientes, digamos que en los últimos 3 días de aislamiento, se le debe indagar a la persona si ha tenido fiebre, si ya se le quitó el escalofrío, si ya se le quitó la tos, si ya no está teniendo expectoración. Todo esto con fin de que ya al 10.º día, si ya no tiene síntomas, ya se le pueda al día 11 levantar la cuarentena. Entonces es importante tener claro esto. En los pacientes que tienen más de 14 días, a estas personas ya no se les hace pruebas de diagnóstico, porque las pruebas ya le van a salir negativas. Entonces a estas personas sí, como les dije anteriormente, sí se les debe hacer pruebas en sangre. Entonces, si el resultado es positivo, pues queda como un caso probable de COVID-19 y pues seguir en su actividad diaria con medidas de autocuidado y todo el uso de los elementos de protección personal. Y pues eso es importante dado el caso de que como ha estado expuesto a otras personas, pues se tiene que hacer el estudio de los contactos. Si el resultado es negativo, pues listo, lo mismo. Ya si el resultado es negativo de estas pruebas después de 14 días, pues se considera que el paciente no ha tenido COVID y tiene que seguir con todas las medidas de protección. Entonces tenemos que tener claro todos este manejo que se le da al paciente para poder tener un adecuado vigilancia y un adecuado diagnóstico de los pacientes. Así que ahorita pues podemos charlar y lo que tengan de preguntas me dicen. Entonces, ¿para cuándo tenemos que hospitalizar a un paciente? Bueno, en la charla de ayer estábamos hablando de cuáles serían los criterios para que el paciente asistiera a urgencias. Entonces, en realidad criterios específicos no hay. Tenemos que tener mucha astucia, si le puedo decir eso, para poder vigilar a los pacientes. Entonces, si el paciente pues está con el médico o con la enfermera en un servicio y lo está viendo, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, digamos que pues cuando está siendo valorado, pues si el paciente tiene frecuencia respiratoria mayor a 30, tirajes, tensión arterial baja, si el paciente tiene más de 65 años, si hay una alteración confusional en los pacientes, pues se hospitalizan. Uno solo de estos criterios da para hospitalizar al paciente, uno solo. Entonces, si el paciente cumple con alguno de estos, se va para urgencias y allá lo hospitalizan. Pero lo importante de pronto que hemos visto en algunos casos de mortalidad es que las personas de pronto se les ha dado las recomendaciones, pero se ha quedado como en el aire esta recomendación y las personas no han asistido al servicio de urgencias de manera rápida. Entonces, pues algunas personas han tenido un desenlace fatal. No, es difícil poder dar unos lineamientos claros o específicos para poderle decir a alguien por teléfono que se vaya para urgencias. Pero, pues, lo que uno debe indagar, pues, las preguntas de rigor, la tos ha empeorado,
el ahogo empeorado, se siente ahogado, porque ya les dije al principio que si una persona refiere que se siente ahogada, debe ir a urgencias porque la hipoxemia debe ser muy importante. Otra de las cosas que uno debe revisar en la llamada es si hay agitación en el paciente, si el paciente puede dar unas frases largas en la charla, puede hablar bien, si hay entrecortamiento de la charla del paciente en la llamada telefónica. Todos estos puntos son importantes para poder decirle al paciente que se vaya para urgencias, ¿sí? Incremento de la fiebre, persistencia de la fiebre en el séptimo día, la sensación de ahogo, sensación de opresión torácica, todo esto tenemos que indagarlo en los pacientes cuando hagamos nuestra valoración telefónica y para poder darle una remisión al servicio de urgencias. Importante es que de pronto, si es posible, el paciente tenga un pulso oxímetro en su habitación para que él se esté haciendo saturación más o menos 2 veces al día, que es importante. Bueno. Cuando la persona ya está hospitalizada, pues hay unos criterios para el paso a la unidad de cuidado intensivo, que son los criterios del 2009 de la Sociedad Americana de Tórax, en los cuales pues necesiten los pacientes ventilación mecánica, la PAFI sea menor de 250, sea una neumonía multilobar, que haya bajo leucopenia, disminución de las 3 líneas en el hemograma, también hipotensión. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Entonces, si el paciente es asintomático, no tiene ningún tipo de síntomas, pues hay la sospecha, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aislarlo 14 días. Si el paciente no se le hace pruebas de PCR o antígeno, entonces se aísla por 14 días y al día 15 ya se puede reintegrar a su actividad diaria. Si el paciente ya se le hizo cualquiera de las 2 pruebas, o pues en este caso el antígeno, se debe aislar por 10 días, como les venía diciendo, y cuando es positivo, y al día 11, después de 3 días sin síntomas, ya se puede dar de alta y se puede mandar para su actividad diaria. De todas maneras, después de esto, debe continuar con el tapabocas, hacer un seguimiento médico, tanto dentro del tiempo donde esté él con la infección y después, porque hay personas que terminan con algunas secuelas como algún tipo de alteración pulmonar, deben usar oxígeno. Entonces, pues eso es importante. Pero si son personas que son asintomáticas, simplemente en la casa se aísla 14 días si no hay PCR o antígeno y 10 días después de la realización de la prueba de aislamiento de 10 días después de la realización de la prueba, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los otros pacientes? Pues si la enfermedad es leve, o sea, que no haya neumonía, pero si hay muchos síntomas, fiebre, escalofrío, decaimiento, todo esto, o si hay una neumonía leve, ¿cómo vamos a saber si hay neumonía? Pues obviamente con una placa de tórax. Si hay este tipo de alteración, pues vamos a continuar el manejo domiciliario y vamos a continuar el seguimiento telefónico. Entonces, manejo de los síntomas, estar pendientes de la saturación que les había dicho antes, que la saturación tiene que estar por encima de 90, la ideal es 93, pero de arriba de 90 pues estamos adecuados y tenemos que continuar el aislamiento supervisado. Si ya la patología está con criterios de severidad, pues tiene que hospitalizarse y si ya crítica, pues ya el paciente debe estar más bien en una unidad de cuidado intensivo. Va a hablar del tratamiento de esta enfermedad, pues tenemos que recalcarle a la familia, nuevamente, esto ha salido en todos los lineamientos de la Sociedad Colombiana de Infectología y del Ministerio de Salud. Tenemos que decirle a los pacientes y a la familia que no hay tratamientos para el COVID, que debe evitar automedicarse, que no hay medicamentos para evitar COVID, y que tenemos que darle signos de alarma a los pacientes que tienen el COVID leve. Entonces, eso es lo que se está haciendo desde el personal de enfermería, que están haciendo pues el seguimiento telefónico de manera juiciosa a todos estos pacientes.
Para los pacientes que ya están hospitalizados, esto normalmente pues no se hace en casa, se les está haciendo un tratamiento adicional con dexametasona a una dosis establecida, pues los pacientes que están con requerimientos de oxígeno, ¿no? Y el tratamiento se inicia después del 7º día del inicio de los síntomas. En los pacientes que tienen influenza, a estos pacientes no se les puede dar tratamiento con dexametasona porque en los estudios que se han hecho previamente incrementa la mortalidad. Entonces, pues con influenza no se debe dar este tratamiento. Aquí podemos ver en este cuadrito pues que los síntomas empiezan como a empeorar, más o menos hacia el 7º día pues hay ya un compromiso pulmonar donde podemos identificar la hipoxemia. Por eso es que digamos que después del 7º día la persona se mejora, la persona se empeora. Entonces si ya después del 7º día la persona empieza a mejorar, ya no necesita el acetaminofén para la fiebre, ya empieza a mejorar los síntomas, pues digamos que va en un buen camino y probablemente ya la infección se resolvió. Pero si ya después del 7º día la persona comienza a tener disminución en la saturación, a tener incrementos de dificultad respiratoria, a tener todos los síntomas de taquipnea, tirajes, todo esto, pues vamos a encontrar que esta persona puede estar empeorando y ya nos toca tener mucho cuidado. Entonces, si estas personas tienen este inconveniente, pues lo ideal es que vayan a hospitalización y allá en hospitalización, pues dependiendo de lo que se encuentren en hospitalización, pues se hará el manejo en piso normal o en las unidades de cuidado intensivo. El tocilizumab también es un medicamento que se puede suministrar a estos pacientes, pero pues son bajo unos criterios paraclínicos bastante establecidos y pues esto se hace más en la unidad de cuidado intensivo. En realidad en los pacientes que están en hospitalización no se les suministra este medicamento, hospitalización en pisos, ¿no? No se les suministra este medicamento y a las personas en casa pues mucho menos, no necesitan. Ayer les explicaba al otro grupo que la ivermectina se va a unir a una proteína viral, ¿sí? Esa proteína viral pues normalmente es la que une el ARN del virus de todo el material genético del virus, lo va a unir a la maquinaria del núcleo de la célula. Entonces, lo que se tenía pensado es que la ivermectina se une a esta proteína, que es la IMP alfa beta 1, y la va a desestabilizar, la va a alterar, la va a dañar. Y entonces al dañar, pues esta proteína no se va a poder unir al núcleo y entonces eso va a hacer que eventualmente pues el virus no pueda replicarse. Pero tenemos un problema y es que las dosis que se han suministrado para este efecto son dosis muy altas y esto se logró en un laboratorio, en unas muestras donde se le puso el medicamento encima al virus, en un tejido, pero esto no se ha podido extrapolar a la población humana. Entonces, las dosis son muy altas, las que se requieren para hacer este efecto y eventualmente pues no se puede porque pueden producir efectos colaterales en los pacientes, ¿no? Si yo tengo un paciente que le doy este tipo de dosis de ivermectina, pues podemos tener inconvenientes adicionales. Entonces, la OMS y la OPS en realidad dijeron no, los estudios que pues en el laboratorio están muy bien, pero en humanos eventualmente esto no se puede hacer porque la dosis es mayor a la dosis que se da de ivermectina para parásitos. Entonces los efectos adversos pueden ser peores que los mismos efectos beneficiosos de la medicación. Entonces en realidad pues los estudios nunca fueron revisados, es más, hasta un estudio por allá se bajó de la publicación. Entonces, no. Poblaciones especiales.
Las poblaciones especiales, pues entonces las embarazadas inicialmente encuestas de riesgo. Ha estado expuesta, ha tenido con alguien, ta, ta, ta. Si eventualmente dice que no, pues quietos, la dejamos con sus medidas de protección. Si ella dice que sí o ha presentado síntomas, pues le hacemos todo el manejo, todo el estudio que se pueda realizar. Pacientes inmunosuprimidos, entonces pues si se le tiene que hacer algún tipo de trasplante, pues se tiene que, si ya tiene el evento, pues tiene que posponerse. Y también se tiene que hacer pruebas de PCR, en estos pacientes sí se tiene que hacer PCR en pacientes con cáncer y que tengan que recibir terapias. Mujeres con menopausia. Mujeres con menopausia, no es una recomendación con una adecuada, digamos, una fuerza adecuada, pero eventualmente se sugiere que las mujeres menopáusicas que están tomando suplencias hormonales, pues se las suspendan porque los estrógenos pueden aumentar el riesgo de trombos. Entonces es importante que estas señoras pues duren unos 15 o 20 días sin ningún tipo de suplencia hormonal, las que lo están usando. A nosotros los trabajadores de la salud, todo el gremio de la salud, todo el gremio, todos médicos, enfermeras, auxiliares, bacteriólogos, todos. Entonces lo importante es implementar un programa de vigilancia. Entonces, bueno, vamos a ver quién quiere hacer seguimiento. Entonces, seguimiento a los que tienen síntomas, pues de una vez se le hace la prueba. A las personas que tienen contactos estrechos no protegidos, a todo, que pueden estar con algún paciente, y pues yo creo que ya ahorita es un poco más difícil porque ya todos estamos con tapabocas todo el tiempo, y con las caretas o gafas y esto, pero no cabe la posibilidad de que tengamos casos sospechosos o confirmados y que hayamos hecho un contacto estrecho. Aquí abro paréntesis, necesitamos que tengamos mucho cuidado en los momentos en los cuales no estamos haciendo la actividad de trabajo, porque en algún momento vamos a ir a tomarnos un café, en algún momento vamos a ir a hablar, en algún momento, y ahí es cuando la gente se quita el tapabocas, se toma su cafecito, se come sus papitas, y ahí comienza el problema, porque hay nosotros no sabemos quién tiene el virus. Entonces es importante tener claro esto, que nos cuidemos nosotros, y si vamos a comer, si vamos a almorzar, a tomarnos un café, lo que sea, lo hagamos solos, después tendremos tiempo para charlar. En alguna institución que yo trabajo, el foco de contagios fue ese, donde almorzaban, donde iban a tomar café, ese fue el foco del contagio para todas las personas de salud. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Otra de las cosas es que si yo soy trabajador de la salud y en mi casa vive alguien que ya tiene COVID o es sintomático para COVID, pues tenemos que también implementar todo el programa, entonces aislar a la persona y más o menos al 7º día hacer la prueba. La utilidad de las pruebas en el trabajador asintomático con contacto estrecho, pues digamos que si los contactos estrechos, como ya les venía diciendo, se presentaron y han transcurrido solamente 7 días, pues se tiene que hacer la prueba a la persona. Pero si ya después del día 14 del contacto, pues ya en realidad ya no se le debe hacer, ya deben hacerse son las pruebas moleculares. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta situación? Primer punto, si hay un contacto estrecho al trabajador de la salud, 14 días de cuarentena. Si en estos 14 días de cuarentena se le debe hacer todo el protocolo, al 7º día, pues hacerle la prueba. Si esta prueba sale positiva, pues ya seguir el aislamiento por 10 días más y ya. Sí, obviamente si los síntomas son leves, ¿no? Y si la prueba es negativa, tiene que durar los 14 días. Y lo que estábamos diciendo acá, independientemente del resultado del aislamiento mínimo tiene que ser 10 días, independientemente. Pero entonces, si el algoritmo de diagnóstico nos dice que es positivo, pues tiene que aislar los 10 días desde la prueba, y ya al día 11, si la persona ya está mejor, ya puede volver a su actividad. Si la prueba sale negativa, pues tiene que, desde el momento del contacto, hacer 14 días de cuarentena.
Esto es una recomendación fuerte a favor del Ministerio de Salud. Para el reintegro laboral no es necesario hacer una PCR, simplemente si la persona duró 3 días de los últimos 3 días de la cuarentena sin ningún síntoma, sin uso de acetaminofén, sin tos, sin expectoración, y ya se siente mejor, ya puede volver a su actividad. ¿Listo? Y si se requiere realizar los anticuerpos, porque pues en realidad a la final no se hizo la prueba, quedó aislado, pero nunca se le pudo hacer la prueba, o si la persona tiene la duda de que si al fin sí ya tengo defensas o tengo anticuerpos o todo, se le puede hacer una prueba a los 14 días. Bueno, esta parte ya es como para la parte quirúrgica, entonces pues vamos a pasarla un poco rápido. Las personas que necesitan cirugías urgentes. Todas las personas que necesitan irse a operar, que usted los ve en el consultorio y dice, uy, usted tiene que irse para urgencias porque tiene que operar, tiene una apendicitis, tiene una hernia encarcelada, tiene alguna cosa, o heridos, cosas así, a estos pacientes toca operarlos. O sea, esto no es que venga y le hacemos la prueba y esperemos, porque no tiene sentido. Entonces, fuerte en contra hacerle pruebas a estas personas, porque pues en realidad este tipo de cirugías no, o sea, la prueba no va a afectar la decisión quirúrgica, toca o toca. A las personas que necesiten cirugías, se les tiene que hacer PCR solamente a las personas que tengan más de 70 años, a las personas que tengan un criterio más de 3, que esos son criterios de anestesiología, y que tengan cirugías selectivas mayores o oncológicas, por ejemplo, personas que necesiten cirugías del sistema nervioso central, digámoslo así, o cirugías de algún tumor o algo, se les debe hacer una PCR previa. Y pues antes de operarlo, pues tienen que hacerle una cuarentena de 14 días. Para la cirugía, pues hay un puntaje MENS. Esto lo manejan los cirujanos, que es para mirar la necesidad de las cirugías ambulatorias. O sea, como es ambulatorio, pues no es urgente, ¿sí? Pero es necesario. Entonces, este puntaje MENS lo que describe es, dependiendo del puntaje, si esa cirugía no es urgente, pero es prioritaria. Eso es más y esto lo manejan los doctores de cirugía general. ¿Cuándo no realizar la PCR? Pues en los largos periodos de aislamiento, después de que se acabó los síntomas, pues ya para qué, ya no necesita. Cuando el recurso es insuficiente y cuando la oportunidad de resultados no es la mejor. Entonces, por esto es que acá en el país se implementó el uso del antígeno, porque pues de pronto en algunos momentos las pruebas se estaban acabando y creo que desde el principio de la pandemia acá en el país, pues la oportunidad de recibir los resultados no ha sido la mejor. Entonces, por eso es que se ha implementado el uso del antígeno. Y pues cuando ya hay una eliminación del virus. El aislamiento ambulatorio, entonces, se levanta después de 10 días del inicio de los síntomas o la realización de las pruebas y 72 horas sin fiebre ni síntomas respiratorios. Y el aislamiento hospitalario, pues lo mismo, por síntomas se puede hacer. Y también en personas que estén en cárceles, en geriátricos, personas trasplantadas o personas que hayan tenido problemas hematológicos, a esto sí se les toca hacer una PCR posterior ya de los días de aislamiento y terminando pues toda la parte de la infección. Y no es más por el momento, no sé, preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. Sí, yo tengo dos preguntitas. La primera es, Claro, o sea, si llega un paciente, bueno, se hace seguimiento telefónico a un paciente. Jefe Lidi, Señora, por favor, te identificas. Lo que pasa es que el doctor no tiene la referencia de quiénes somos, entonces por favor te identificas para que él sepa con quién está hablando, por favor. ok, muchas gracias. Bueno, mucho gusto, yo soy la jefe Lidi, soy la enfermera de PIP. correcto. ¿Cómo estás, jefe? Bien, muchas gracias, doctor, qué pena. Bueno, resulta que, o sea, estamos haciendo seguimientos telefónicos y digamos si hay un paciente
que tuvo un contacto estrecho, pero no mayor de 3 días, con un COVID positivo, no está presentando síntomas, aún así tendríamos que realizarle prueba o solamente el aislamiento. La idea es los 7 días, porque es que acuérdate que el contacto estrecho con estos pacientes, o sea, el contacto estrecho es 15 minutos. Entonces no puede ser que un día, por ejemplo, yo puedo durar un solo día, 3 horas, 4 horas con una persona con COVID sentado al lado en la oficina. Y entonces eso es un contacto estrecho. Entonces a estas personas que tienen este tipo de contactos se debe aislar y se le debe hacer la prueba. Entonces como yo de pronto expuse ahí en el algoritmo, entonces si la prueba se aísla, se le hace la prueba a los 7 días. Si la prueba sale positiva, se tiene que aislar 10 días más. Si la prueba sale negativa, entonces tiene que completar los 14 días. Ok, perfecto. Y es que, digamos, esa parte no la entendí. Si la prueba salió negativa, ¿por qué tendría que estar en aislamiento igual los 14 días? Claro, buena pregunta. Porque por nexo epidemiológico el paciente se considera que ya tiene COVID. ¿Sí? Ok. Porque resulta que a las personas, por ejemplo, si yo soy asintomático, me hacen una prueba y esa prueba me puede salir negativa. Como estas pruebas tienen una alta sensibilidad y especificidad, o sea, la eficacia de la prueba es alta, pero no es 100%. Entonces, puede que de golpe pueda tener un falso negativo. Pero como yo no tengo síntomas, no me tienen que hacer otra prueba secundaria, porque yo no tengo síntomas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues no, si usted no tiene síntomas, la primera prueba le salió negativa, pues joven, quédese en la casa, complete los 14 días, pensando que usted de pronto sí puede tener COVID. ¿Sí me hago entender en ese punto? ¿Sí, me entiendes, jefecita? Sí. Es más como nexo epidemiológico. Ok, perfecto. Listo. Buenos días, doctor Parra. Buenos días, días. doctor Parra. Mi nombre es Fernando Morales, médico de la sede del Olaya, médico general. Tengo una pregunta. Doctor. ¿Qué estudios hay? Gracias, muy amable. ¿Qué estudios hay acerca de la inmunidad adquirida a los que han padecido el COVID? Sea asintomático o haya estado hospitalizado. Claro que sí, doctor. En realidad solamente hay estudios por 60 días. No hay nada. Esa pregunta es muy buena y me la hicieron ayer también. Resulta que como la enfermedad a nivel mundial, porque esto ya en China creo que lleva como 10 meses, pero a nivel mundial la enfermedad lleva muy poco tiempo. Entonces apenas están haciendo como la evaluación de la evolución de la memoria inmunológica en los pacientes. Entonces lo único que se tiene claro es que la enfermedad por los siguientes 60 días después de haber terminado el proceso infeccioso, el paciente tiene inmunidad. Se ha sabido que hasta ahí tiene. Ya después de ahí no se sabe nada. No se sabe nada de una posible reinfección. Todo todo, no hemos dicho, nadie ha podido decir eso. Nadie ha podido decir si las personas se reinfectan o en realidad crean una inmunidad que va a permanecer hasta mucho tiempo. Entonces, por ese lado, solamente 60 días se ha identificado hasta ahora, porque es que apenas los estudios no han tenido un tiempo mayor para poder establecer el tiempo en el cual la persona puede tener inmunidad. Bueno, doctor Parra, y una última pregunta. Para una persona que tuvo contacto estrecho con COVID positivo, ¿puede realizarse los antígenos después de 14 días teniendo unos resultados confiables? Los antígenos después de 14 días, no, sería de los anticuerpos. Bueno. El antígeno, no, sería anticuerpos. Bueno. ¿Y son confiables? Después ni PCR ni antígeno, es anticuerpos. A eso sí saldría. Sí, son confiables, sí. Lo que pasa es que después de 14 días a usted lo que le va a salir es si tiene memoria inmunológica, ¿sí? Entonces usted le pincha en el dedito, le toman la muestra y va a salir si tiene inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Y esto quiere decir que usted probablemente tuvo COVID, probablemente,
probablemente tuvo COVID y ya tiene memoria inmunológica. Bueno, doctor Parra, muy amable, gracias. Buenos días, No, doctor. señor, con todo gusto. ¿Aló? Buenos días. Sí, Sí, buenos buenos días. días. Mi nombre es Roxana Walker, soy médico general de la sede de Normandía. Hola, doctora. Sí, mi pregunta es sobre las incapacidades médicas de estos pacientes sintomáticos. Pues en otras IPS se ha comentado de que mientras que estén en su casa se le puede dar una incapacidad médica de 14 días o se le puede dar un aislamiento preventivo, que ya eso depende del paciente. Eso, ¿cuál es la verdad en esa parte? Mientras que sale el resultado de la prueba. No, el paciente tiene Parra. que... Sí, señora. Discúlpeme, yo le contesto a la doctora Roxana. Doctora Roxana, buenos días, con Judith. Doctora Roxana, las incapacidades que se le dan a los usuarios son incapacidades que a criterio médico deben generarse, mas no podemos tener un estándar de ayer hicieron la misma pregunta. La doctora Cala dejó como estandarizado que para todo paciente que ustedes vean y consideren que el paciente debe estar aislado, ustedes generan la incapacidad, aunque salía algo inconveniente de que habían muchos que no se querían incapacitar porque se les iba a disminuir el salario. Entonces, lo que se llegó al consenso es que se les da un certificado de aislamiento para que ellos puedan seguir laborando desde su casa, para que no se les rebaje el salario a esos profesores que son los que se ven afectados. Pero el certificado médico está montado en Agilmed para que se genere. Pero si usted considera que debe darle la incapacidad al paciente, es a su criterio y teniendo en cuenta cada paciente, pues es muy diferente y ustedes ya determinarán, de acuerdo a su pertinencia, determinarán cuántos días, si le dan incapacidad o si dan un certificado médico. Sí, un momentico. ¿Ese certificado de aislamiento está en la página, usted me dice, de Agilmed? Sí, señora, Ya está cargado ya. El ingeniero ya lo está como subiendo a la página, a Agilmed, para que ustedes cuando lo requieran puedan hacer uso del certificado médico. Sí, señora. Ya, otra preguntita, discúlpeme. En cuanto a los diagnósticos, uno sigue manejando, por ejemplo, la de COVID no identificado y el otro identificado en el caso según el resultado de las pruebas. Sí, señora, son los que mandan la norma. De pronto yo les voy a socializar por el WhatsApp que tenemos para que todos tengan los códigos, los últimos que salieron, pero son los mismos, se siguen manejando los mismos códigos para COVID. Ok, gracias. Gracias. No, señora. Doc, puedes continuar, qué pena. No, Buenos días. ya terminamos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Con el doctor Ángel Rodríguez de la sede Tunal. Hola, doctor. Primero, pues agradecerle pues por la presentación y su disposición para este tema para con nosotros, igual que a las directivas de Servimed. Tengo pues varias preguntas. Con respecto al antígeno, sí, quisiera preguntar eso de que, porque en su presentación vi que decía, toma bien sea presencial o domiciliaria, pero pues he leído que ese antígeno tiene como un tiempo para el procesamiento. En alguna parte leí que hasta 2 horas, que era más confiable la toma del antígeno. Entonces, quisiera preguntar a usted, pues, digamos, qué conocimiento tiene al respecto y si Servimed ya tiene un protocolo, pues, para si a esos pacientes se les va a hacer
pruebas presenciales o domiciliarias con respecto al antígeno? Esa sería mi primera pregunta. Doctor, qué Sí, pena, señora. yo le contesto sobre el protocolo de la toma de la prueba de los antígenos y le contesto sobre la toma del antígeno. Sobre la toma del antígeno, Servimed adquirió un número de pruebas de antígeno. Estas pruebas de antígeno van a estar determinadas por unas características específicas que se definieron con el doctor Parra para la toma de los antígenos a los usuarios de nosotros. Y se van a tomar 2 clases de pruebas, se van a seguir tomando 2 clases de pruebas, que son la PCR y los antígenos. Se va a tomar en domicilio, siempre los antígenos se van a tomar en domicilio. Esta tiene, para poder hacer la lectura, nos da un plazo de 3 horas, lo que quiere decir que ya se adecuaron las rutas para hacer la toma de estos antígenos y transportarlos al laboratorio donde la bacterióloga estará haciendo la lectura de estos antígenos y los resultados se le estarán informando a ustedes en WinSysLab. Siempre va a ser domiciliario, estamos tratando de que los pacientes pues no lleguen a las sedes para que no vaya a haber mayores contagios. Se adecuaron rutas, todos los días se están tomando pruebas, sean PCRs, y hoy ya comenzamos con los antígenos. Entonces, pues no sé si le contesté la pregunta o si el doctor Parra quiere complementarla. No, yo creo que fue bastante completa la respuesta. Sí, estuvo bien. Bueno, esa sería la primera. Con respecto a la segunda pregunta, usted decía que pues cuando uno realiza una prueba de antígeno que sale negativa, pero hay una alta sospecha, se puede repetir luego de las 72 horas una segunda prueba. Pues en las guías del ministerio a veces hablan de PCR, usted decía que se podría hacer incluso antígeno. Mi pregunta sería, cuando digamos que tengo un paciente que cumplió los 14 días de aislamiento, yo le hago la anamnesis y él me refiere que en los últimos 3 días, por ejemplo, presentó un pico febril y siente, ha sentido tos o persiste con síntomas respiratorios. A ese paciente que ya está completando su 14 días de aislamiento, le debo pedir una segunda prueba, o bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Esa segunda prueba, ¿esa sí es PCR? ¿Es mejor hacer la PCR? ¿Se puede hacer antígeno? Y si esa segunda prueba llega a salir positiva, ¿ahí qué se hace? ¿Se hace nuevamente seguimiento? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se hace tercera prueba? ¿Cómo es ese protocolo ahí? Lo que pasa es que cuando usted tiene 14 días, eventualmente lo que se tiene es, o sea, ¿cómo le explico? De hacerle PCR nuevamente a un paciente, eventualmente puede salir un falso positivo, porque es que las PCRs pueden mostrar el virus durante 53 días, ¿sí? Entonces, hacerle una PCR a una persona a los 14 días, pues nos puede salir, la mayoría salen negativos, pero en algunas puede salir positivo, y eventualmente pues ya su nivel de contagio no existe, ¿sí? No puede contagiar a las otras personas, porque pues ya la carga de infección del virus no es alta, ya no existe. Entonces, eventualmente se le puede hacer PCR para tratar de confirmar que ya el paciente resolvió la infección. La idea es continuar. Si tiene síntomas, debe continuar otros 7 días aislado. Si los síntomas ya son muy fuertes, se podría pensar que tenemos que valorarlo porque puede ser otra infección, puede ser, no puede ser por COVID, sino puede ser una infección bacteriana o por otro tipo de virus. Este ítem es importante y es bueno que usted lo pregunte porque hay gente que o se empeora, bueno, creo que a los 14 días en realidad ya
en realidad los síntomas ya no son muchos. Entonces, si usted tiene un paciente con ligeros síntomas, se puede dejar aislado otros 7 días más. Si los síntomas son persistentes, fuertes, en realidad la idea es volverlo a valorar y buscarle otra posible causa. No COVID, no persistencia de la enfermedad de COVID, porque es que el COVID tiene un tiempo de evolución y ya más de 14 días no va a durar. Entonces, podemos indagar si tiene algún tipo de infección adicional, que muchas veces por eso es que en las hospitalizaciones a los pacientes se les deja manejo antibiótico, porque pueden estar cruzando con otra posible, una bacteria adicional al proceso viral. Entonces ahí el ministerio eventual no da como un lineamiento específico para este tipo de pacientes, pero lo primero es que el paciente puede quedarse, si tiene síntomas todavía, debe quedarse aislado otro tiempo, otros 7 días más, como para tratar de que ya los síntomas resuelvan y ya a los 21 días ya el paciente puede salir sin necesidad de hacerle PCR. Ok. Y si el paciente continúa con síntomas muy fuertes, ya estudiarle otra posible causa. Eso es como la respuesta que le podría ayudar. Listo. Y mi tercera pregunta sería, digamos, en casos de ciertos grupos especiales, como por ejemplo las embarazadas o otros, ¿hay algún protocolo que diga que se les debe iniciar anticoagulación profiláctica? Por ejemplo, para el paciente embarazada con enoxaparina, porque he visto que en algunas EPS otras están manejando eso, entonces no sé qué evidencia tengo. No, pues normalmente las embarazadas y las personas que están con las mujeres menopáusicas, eventualmente tienen un riesgo mayor a tener episodios trombóticos. Pero como les venía diciendo, las recomendaciones de la ASIN, de la Asociación Colombiana de Infectología, es débil a favor. Lo pueden estar, las recomendaciones tanto para embarazadas como para mujeres menopáusicas, es débil a favor. O sea que a criterio médico lo pueden hacer, pero en realidad no hay un criterio para que las embarazadas tengan prioritariamente que estar anticoaguladas profilácticamente. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o inquietud o aporte? Pues doctor, asumo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por su participación y pues nos vemos en otra nueva ocasión. Doctor Parra, mil y mil gracias y quedamos pendientes de cualquier cosa. Bueno, sí señora, bueno, un gusto haber estado esta mañana con ustedes. Espero que la charla ha sido un poquito más, pues que les haya dado unos lineamientos adecuados para valorar los pacientes. De todas maneras, pues en este caso del COVID-19 todavía faltan algunas cosas por estudiar. Obviamente trataré de seguir buscando información para poder estar actualizado de la enfermedad, y cualquier duda, cualquier inquietud, yo estoy dispuesto, cualquiera me puede llamar y charlamos. Yo ya he tenido varios médicos que me han llamado para otras cosas, pero pues en el caso de un paciente con COVID, pues estoy disponible en cualquier momento. Y nada, después charlamos, a ver si charlamos de las vacunas, porque esto ya está como listas las vacunas, entonces sería bueno de pronto más adelante mirar ese campo de qué es lo que hacen estas vacunas. Y no nomás. Muchas gracias a todos y por favor registren su asistencia y nos vemos en una nueva oportunidad. Perdón, iba a hacer una última pregunta, pues esa ya es para más la parte de coordinación. Cuando uno tiene un paciente que, digamos ya, como decía el doctor, uno le hace el seguimiento, el paciente se nota agitado, bueno, uno considera que está empeorando. Digamos, la directriz es dejar eso registrado en la historia y que él se vaya por sus propios medios a urgencias, ¿sí?
No, doctor, la idea es que nos comunicamos con la jefe de PIP, la coordinadora de PIP, y ella hace todo el proceso de orientación y de, digámoslo así, al CRIT para que el CRIT se comunique con el paciente y podamos orientarlo hacia los servicios de urgencias, que es Hospital San José Adultos o Hospital San José Infantil. Ok, bueno, listo. Muchas gracias. No, señor. Doctora Judith, hágame un favor, ¿cómo registro mi asistencia? Doctor Morales, a las sedes, a las unidades médicas se envió el acta de asistencia. Entonces las jefes les estarán pasando las actas para que ustedes firmen. Ah, bueno, gracias, muy amable. Bueno, hasta luego, gracias. Doctor Parra, muchísimas gracias. Bueno, que estés muy bien, buenas tardes. Bueno, muy bien. Que estén muy bien. Muchas gracias por su audiencia. Hasta luego. Gracias, doctor Parra. Gracias, doc. Hasta luego.